Bien, 10:04, ya estamos en este segundo bloque de nuestro programa Enlace USACH. Hoy día intentando, como decíamos al principio, ¿no? Intentando reemplazar a uno que es irreemplazable, que es don Rodrigo Alcaíno, que está esta semana con días libres. Ya estamos en esta entrevista para conversar sobre lo que es la gestión financiera estatal, sobre los gastos en municipios, gastos destinados a personal. Resulta que la Contraloría publicó un informe de gestión financiera del Estado. Tiene varios puntos, ¿no? Pero nos queremos enfocar en el sector municipal porque ahí se revela que la mitad de los gastos corresponden a personal, 48% y algo así. Para eso estamos junto a Viviana Cuevas, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, coordinadora también, coordinadora académica de la licenciatura en Estudios Internacionales y docente del Departamento de Estudios Políticos de los USACH. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, como decíamos, este informe de la Contraloría para la Gestión Financiera del Estado reveló que el gasto presupuestario de Chile alcanzó los 167,5 billones en el último periodo. Representa esto un aumento del 11% en comparación con el 2023. Bueno, este informe se elabora, digamos, por la Dirección de Presupuesto, la DIPRES. Se detalla cómo se distribuyeron y cómo se ejecutaron los recursos públicos durante el año. Se marca una expansión significativa en áreas como, por ejemplo, la salud, la educación, la protección social y, como decíamos, tiene distintos puntos, distintas aristas, como, por ejemplo, el sector municipal, el gobierno central, cómo van funcionando las empresas del Estado, incluyendo Codelco, las instituciones de educación superior, cómo son los ingresos del gobierno central, en fin. Queremos enfocarnos en algunos puntos bien importantes y para eso queremos primero preguntar a Viviana cuál es la principal explicación para este aumento del 11% en el gasto presupuestario del Estado en comparación con el 2023. Claro, mira, en primer lugar, bueno, al revisar el informe, y creo que lo que más llama la atención es el aumento que ha tenido en el ámbito municipal, ¿no es cierto? Cómo ha aumentado sobre todo el gasto personal, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando nosotros vemos los datos hacia atrás, podemos ver que también es un aumento sostenido, ¿no es cierto? O sea, desde el año 2020 al año 2024 es un aumento de un 7,2%. Entonces yo creo que más referirnos o más que espantarnos por este aumento de datos, es importante analizar de dónde vienen los datos, ¿no es cierto? Creo que ahí es central ver, por ejemplo, cuáles son los principales, cuáles son los tipos de información donde se accede para conocer finalmente dónde se está yendo los recursos públicos. En este caso, bueno, y ahí me quiero centrar en este dato como que de hecho en el informe, y lo hace en el Mercurio, ¿no es cierto?, como esta visión como alarmante, sobre todo en el gasto de personas en municipios, este aumento que si bien es un aumento, pero es un aumento sostenido que responde también a las nuevas demandas que tiene los servicios locales, ¿no es cierto?, en áreas de salud, en áreas de seguridad, ¿no es cierto? No olvidemos también las políticas públicas sobre temas de calles sin violencia, ¿no es cierto? Entonces, no es un aumento como un aumento antojadizo. Yo creo que también responde como a los procesos de modernización que ha tenido y también como la autonomía que han tenido los servicios para devengar finalmente estos recursos. No obstante, y creo que ahí yo creo que es alarmante, como te había mencionado anteriormente, es el cómo se obtienen estos recursos. Uno de donde se recolecta esta información es el Sistema Nacional de Información Municipal, ¿ya? Es donde los 345 municipios tienen que entregar información de dónde y cómo gastan los recursos, ¿no es cierto? No obstante, ahí creo que ahí hay un tema en que no son los 345 municipios que entregan la misma cantidad de información, o la misma, más que cantidad, sino el mismo tipo de información. Este es un informe que lo desarrolla desde la Subdere y después lo toman los otros organismos autónomos, en este caso Contraloría, y se realiza este informe. Entonces creo que ahí, si la información no está homogenizada como en todos los sectores, en todos los gobiernos locales,
obviamente también va a haber con problema primero, con la transparencia de la información y por otro lado, saber cómo se realiza los procesos de gestión interna, ¿no es cierto? En qué se gasta la plata, cómo se gasta el dinero. Y yo creo que ese creo que es uno de los principales conflictos o es uno de los principales antecedentes que hay que poner alarma finalmente en cómo se muestran estos datos. O sea, de dónde y cómo se acceden a estos datos. Entonces, yo creo que más que asustarse por el aumento, creo que hay que ir más atrás, ¿no es cierto? Eso creo que es primer análisis al ver los datos. Bueno, en el sector municipal fueron 13,7 billones de pesos con un 43,9% destinado a gastos en personal. ¿Qué puede significar? Ya vamos a ir con el WhatsApp también, porque nos están llegando algunas preguntas al WhatsApp, pero primero te quiero preguntar, ¿qué implica que casi la mitad esté destinado solamente al personal? O sea, bueno, como te digo, primero es saber cómo llegan los datos, pero por otro lado también responde a los, bueno, si nosotros vemos este informe, nos podemos dar cuenta de que desde el año 2020, que también tenemos un contexto de COVID, ¿no es cierto?, donde se le da también mayor autonomía a los municipios para ejecutar los presupuestos, pero también donde se concentra la mayor cantidad de gasto en personal son los municipios donde existe también mayor cantidad de habitantes. Entre ellos se encuentra la región metropolitana, Valparaíso y el Biobío. ¿No es cierto? Y tenemos la contraparte como Aysén, Tarapacá, donde también el gasto tiende a ser menor. Entonces, ¿a qué se debe? Y creo que ahí está la pregunta. Porque de hecho, cuando revisé el informe, el último informe que está en el Sistema Nacional de Información Municipal, no existe. Hay un 58% que responde a la gestión interna de los municipios, donde existen distintos conglomerados. El mayor aumento es de gasto personal. Podemos ver ahí que también existe, por el tema de los honorarios, ¿no es cierto? Hay un aumento de honorario, pero también disminuye la transferencia de nivel central a los municipios. Esto, por ejemplo, en la creación de los SLEP, ¿no es cierto?, que se le quita recursos, pero también hay un aumento sostenido del fondo interno de los municipios. Estos fondos internos responden principalmente en patentes, en temas de servicios de aseo y todos esos elementos que hacen que aumente también los ingresos. Pero por eso te digo, creo que acá cuando hablamos como de personal, es saber primero dónde aumenta este personal, en qué municipio aumenta, porque también si es que existe mayor cantidad de habitantes, por lo tanto también debería aumentar las demandas y también se complejizan también esas demandas. Sobre todo temas de seguridad, ¿no es cierto?, que hemos visto un aumento sostenido de homicidios, ¿no es cierto?, sobre todo en la región metropolitana, en Valparaíso, en Biobío, y eso también hace que también aumente también el gasto en personal, sobre todo en la gestión interna, ¿no es cierto? Por eso yo creo que cuando se ven los datos, es importante también saber cuáles son los municipios y cuáles son los municipios que nos arrojan información, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con los sectores rurales? Hay un aumento no de dotación, cuál es el presupuesto que existe con respecto a personal de contrata. También tenemos que pensar en la cantidad de honorarios que existen y si es que los honorarios están considerados también en ese aumento de gastos. Porque una de las críticas que realiza, o más que críticas, sino que observaciones, que realiza el Consejo para la Transparencia, es que la información de los trabajadores o del personal, tanto de nivel central y de nivel local, se encuentra solamente destinado hacia contrata. Las empresas internas o corporaciones dentro de los municipios muchas veces no informan cuál es la cantidad, claro. Entonces también ahí no sabemos ese dato. No sabemos si ha aumentado, ha disminuido y tampoco sabemos el porcentaje de honorarios también que existe en ese dato. Entonces por eso yo creo que cuando vemos estos informes, si bien como existen datos alarmantes, de hecho tenemos candidatos presidenciales que dicen que van a disminuir el gasto, en el gasto personal, porque ha sido mucho, etcétera. Pero yo creo que también es importante complejizar el dato.
saber cómo se obtienen, ¿no es cierto?, hacia cuáles son los municipios que se están entregando mayor recurso, porque existe también una diferenciación entre cantidad de habitantes, cantidad de también complejización de esas demandas, y eso también tiende, como no es anormal que aumente el gasto del personal. Al contrario, responde también al nuevo contexto, contexto político, contexto de seguridad que están enfrentando también los municipios, y a la disminución de la transferencia de nivel central, que hace también que a nivel interno aumenten los gastos. Estamos conversando con Viviana Cuevas, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, docente del Departamento de Estudios Políticos USACH, a propósito de este informe de la Contraloría, el informe de gestión financiera del Estado. Le estamos poniendo enfoque al sector municipal. Hablábamos de que la mitad de los gastos corresponden a personal. También Viviana explicaba que primero hay que fijarse, ¿no?, en el desglose, digamos, de esas cifras. Pero también, Viviana, te propongo que nos vayamos al WhatsApp, al más 569-2649-3001. Aquí tenemos a Camila, que nos escribe desde Estación Central, nos está escuchando en su negocio. Le mandamos un abrazo a Camila, que le vaya increíble en el negocio. Pero nos preguntaba, yo que tengo un negocio, dice Camila, ¿de qué manera me afecta que la municipalidad y en general que los presupuestos se aumenten, o que se aumente, bien digo, el gasto de los presupuestos? O sea, hola Camila, la voy a saludar también. Mira, yo creo que la información creo que responde más bien a los servicios que dota la municipalidad, tanto en seguridad, aseo y ornato, por ejemplo, el acceso a salud. No sé si tiene si tienes familiares o hijos que están en el colegio, ¿no es cierto?, cómo aumenta, o en un colegio municipal o liceo municipal. Entonces, en todos los elementos de servicios comunales afecta que aumente el gasto, ¿no es cierto? Pero también tanto en los servicios, en los programas, y también en la gestión interna. ¿Por qué estos tres elementos son distintos? Gestión interna, programa y servicios comunitarios. Porque la gestión interna responde a cómo funciona el municipio y cómo gestiona sus recursos, ¿no es cierto?, tanto con personal, temas cotidianos como pagar la luz, el agua dentro del municipio, pero también dentro de, por ejemplo, temas de salud, ¿no es cierto?, consultorio, etcétera, etcétera. Ya tenemos ese gasto de gestión interna, pero también tenemos gastos de programas sociales, que de hecho hay un dato súper interesante que me gustaría mostrarlo, pero voy a seguir hablando para no mostrar el deseo de poner el dato. El dato de acá. Bueno, las actividades municipales, bueno, que de hecho es un gasto en el informe de, ¿qué lo dije? Del Sistema Nacional de Información Municipal, donde sale todo anualmente. El 58.3%, en el año 2003, responde a gestión interna. Estos elementos que te estoy señalando, ¿no es cierto? Los programas sociales equivalen a un 5,6%. Ya, eso es grave. Del total, del 100%, un 5,6% del recurso responde a la ejecución de programas sociales, ¿ya? Y un 32,5% a servicios comunitarios. Entonces, cuando pregunta el ciudadano, vamos a decir ciudadano que por ejemplo, una vendedora en Estación Central, ¿no es cierto? Ya. Servicios comunitarios, ¿a qué responde? Servicios comunitarios, temas de aseo ornato, responde a temas de seguridad, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si esa persona participa en algún programa? ¿Cuánto de esos recursos se destinan, de la Municipalidad de Estación Central, se destinan a la ejecución de programas sociales? Si la persona participa, no participa, si es beneficiada o no. Entonces, todos esos elementos, cuando se habla como de gasto, claro, digo, ¿en qué me afecta? Afecta, porque finalmente es cómo se divide el presupuesto en actividades tanto de servicios comunitarios, programas sociales, gestión interna, y bueno, y hay otros datos que son programas recreacionales, que es un 1,19% del gasto total, o sea, es mínimo. Y por programas culturales, bueno, tenemos programas recreacionales un 1,5%. Entonces, claro, ya es preocupante que un 58,33% se destine a gestión interna. Así que creo que eso es lo preocupante. Más allá se aumenta en el personal, porque el personal
da servicios también, ¿no es cierto? El personal responde a una demanda. Por ejemplo, podemos ver la dotación de seguridad. Entonces, obvio que va a subir el aumento. Si el municipio abre o tiene mayor cantidad de recursos en programas de salud, obviamente que va a aumentar el personal. Entonces creo que por eso es un dato un poco tramposo, o más que un dato tramposo, creo que es un dato que necesita mayor información. Ampliamos un poco el abanico, nos vamos al gobierno central, podríamos decir, y este informe revela que se aumentó el endeudamiento fiscal, subió en comparación con el año anterior. ¿Cuál es el riesgo de mantener este nivel de gasto y este nivel de deuda pública para el mediano y el largo plazo? O sea, si aumenta la deuda pública, también perjudica en toda la ejecución de presupuesto, en la elaboración y diseño de políticas públicas, ¿no es cierto? Creo que ese es uno de los principales. ¿Y qué pasa? Que si el gasto a nivel central se destina, por ejemplo, a temas de agenda pública que merecen urgencia, temas de seguridad, insisto, que ha sido como uno de los temas que no ha disminuido, sino que es un tema latente, un tema que está en la agenda política, que está en la agenda social, hace también que disminuya los recursos en otras áreas, por ejemplo, áreas de investigación, áreas de investigación y desarrollo y más D, ¿no es cierto? Áreas de, por ejemplo, área cultural, área de educación. Entonces, la disminución o en este caso como el aumento o el aumento de deuda, como tú bien señalaste, perjudica también en cómo se distribuye el gasto en otras áreas, no solamente lo que responde como a una urgencia que está dentro de la agenda pública y la agenda política. ¿Lo que nos dan las empresas del Estado como Codelco es suficiente para sostener este ritmo de gasto? Mira, ahí con el tema de los datos así empíricos, no quiero como no soy una especialista en área financiera como para decir sí, es lo suficiente. Pero sí creo que es importante ver cómo se distribuyen esos recursos, cuáles son las urgencias y finalmente un programa en el largo plazo. Porque si nosotros tenemos una definición de presupuesto, bueno, si bien los presupuestos son anuales, pero también responden anualmente a contingencia y no hay... No sé, se acabó el gobierno 4 años, después llega otro gobierno con otra receta nueva, ahora este gobierno está finalizando. Bueno, si bien el presupuesto ya está listo va a estar listo para el próximo año, ¿no es cierto? Ya en octubre. De igual forma, no genera una proyección en el largo plazo. Entonces, pueden ser los recursos... pueden estar bien o pueden ser coherentes los recursos de Codelco hacia la ejecución de programas sociales, sí o no, pero más allá de eso creo que es importante analizar y ver cómo se realizan programas o cómo se realizan planificaciones, no solamente anuales, sino planificación en el largo plazo. Cómo estamos pensando un país de 5 a 10 años, dónde vamos a poner los recursos, cuál va a ser la relevancia y cómo también vamos a gestionar esa información para que al final del día la rendición de cuentas aumente la transparencia, de una gestión eficiente, etcétera, etcétera. Sobre eso te quería preguntar porque estamos, tú misma la mencionabas, estamos en un periodo en el que pronto va a haber un traspaso de un gobierno a otro, tenemos elecciones en noviembre, el próximo año ya cambiamos presidente o presidenta. Te quería preguntar cuáles son los desafíos que enfrenta la actual administración en cuanto a gestión financiera para poder dejar para el próximo periodo algo un poco más sano, ¿no? ¿Se puede hacer algo ya a esta altura? Yo creo que poco. O sea, creo que este gobierno ha continuado con elementos de transparencia de la información, pero yo creo que más que responde a una política gubernamental, responde a una política de Estado de modernización y de generar mayor transparencia de la información, ¿no es cierto? Porque creo que si sabemos en cómo se ejecutan los gastos, cuáles son los gastos que se devengan efectivamente, porque claro, nosotros podemos decir anualmente se entrega X cantidad de presupuesto a tal área, pero si después esa información no tenemos, por ejemplo,
voy a volver de nuevo a los gobiernos locales porque creo que ahí es como el aumento el aumento de este gasto va a ser un talón de Aquiles porque ha sido un aumento sostenido en este gobierno, un 7 puntos, o sea, va a generar como discusión en torno a cómo se distribuyen los recursos. Pero si no tenemos la información de los 345 municipios, si no sabemos cómo se gestiona también, de dónde viene la información, si no tenemos el mismo análisis, obviamente el gobierno que venga va a tomar estas mismas debilidades. O sea, desinformación con respecto a gobiernos locales. Entonces, claro, hablar de descentralización o centralización, ok, son como discursos que parecieran que son bastante llamativos, pero si el gobierno anterior, o sea, este gobierno no puso énfasis en la descentralización también de los recursos, el gobierno entrante en 4 años tampoco va a resolver la descentralización de los recursos. ¿No es cierto? No va a resolver la centralización de los recursos. Si este gobierno no puso énfasis en la recolección de los datos, y más allá que haya efectuado y haya continuado con los procesos de transparencia, etcétera, etcétera, que como dije, es una política más bien estatal, pero continuó con este tema, con la recolección de esta información, con la transparencia, etcétera, etcétera. Pero si el otro gobierno no continúa con estos procedimientos, eso también va a generar un impacto en cómo se recolecta la información, cómo se da a conocer esta información y por lo tanto también genera un impacto en cómo se diseñan e implementan las políticas públicas. Entonces es como un efecto dominó finalmente. Creo que el desafío es continuar con los procedimientos de transparencia con respecto a cómo, por ejemplo, este informe de Contraloría, cómo se devengan los recursos, cuáles son a gobierno local, cómo se va a pensar si se habla de descentralización, cómo se va a pensar también en descentralizar también los recursos, que la información sea similar. Entonces creo que ahí hay un desafío grande. No creo que se resuelva con un nuevo gobierno, me parece difícil y complejo, más allá del discurso que existan, que tengan los distintos conglomerados. Viviana Cuevas, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, coordinadora académica de la licenciatura en Estudios Internacionales y docente del Departamento de Estudios Políticos de la USACH. Te queremos dar las gracias por haber estado esta mañana aquí en nuestro programa, por haber conversado de algo tan importante como los recursos de nuestro país, cómo se distribuyen, cómo se gastan. Muchas gracias, muy amable por la invitación.